presencia, Señor, tu presencia, Señor. Yo quiero estar, yo quiero habitar en tu presencia, Señor. Si me faltara hoy la paz, sé que en ti tengo tranquilidad. Si me abrazara hoy la enfermedad, sé que en ti tengo seguridad. En tu presencia, Señor, en tu presencia, Señor, yo quiero estar, yo quiero habitar en tu presencia, Señor. Y donde más seguro estaré, si no eres centro de tu buena voluntad. Y donde más seguro estaré, si no eres centro de tu buena voluntad. Tu presencia, Señor, en tu presencia, Señor, yo quiero estar, yo quiero habitar en tu presencia, Señor, en tu presencia, Señor, en tu presencia, Señor. Yo quiero estar, yo quiero habitar en tu presencia, Señor. Grande y maravillosas son tus obras, tu poder y tu gracia. Si mis fuerzas se acaban, descansaré en ti. Si respondes con silencio, esperaré en ti. Príncipe de paz, tu palabra me dice que no me dejarás. Mi confianza está puesta en ti, puesta en ti. Mi plenitud. Si me falta todo, en ti lo tengo todo. Y te tengo a ti. Tu presencia es todo, eres mi tesoro, eres mi tesoro. Aleluya, bendito sea tu Dios. Te adoramos, te bendecimos. Si mis fuerzas se acaban, descansaré en ti. Si respondes con silencio, esperaré en ti.
príncipe de paz, tu palabra pediste que no me dejarás. Mi confianza está puesta en ti, puesta en ti. Mi plenitud. Si me falta todo, en ti lo tengo todo. Y te tengo a ti. Tu presencia es todo. Eres mi tesoro. Eres mi tesoro. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, tú eres nuestro todo. Tú eres nuestro ser, Señor. Quien bendice, prospera, fortalece, restaura, sana. Señor, nuestra vida. Dependemos de ti, Señor. Tú eres nuestro todo, Dios mío. Por eso te adoramos, te bendecimos. Porque fuera de ti nada somos. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos ministres conforme tu propósito. Conforme, Señor, el propósito por el cual hemos sido llamados, Señor. Y nos encontramos en tu presencia en esta noche donde queremos que tú sigas ministrándonos, ministrando nuestras vidas, ministrando nuestros corazones. Y que podamos gozarnos y alegrarnos en ti, Señor, edificándonos en tu palabra. Que tu gracia sea derramada sobre mi vida para que pueda ser ese canal de bendición para cada uno de los hermanos los presentes y aquellos, Señor, que van a estar viendo, Señor, a través de este medio, Señor, también esta palabra que tú hablas con cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te lo rogamos, Dios mío, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Una vez más, tomen sus asientos. Gracias damos al Señor en esta noche. Una victoria más que podemos estar en la casa del Señor. Amén. Porque cada vez que podemos estar en la casa del Señor es una victoria. Amén. Hoy estábamos ahí expectantes del anuncio del gobernador. Y bueno, gracias damos al Señor que podamos seguir teniendo reunión. Amén. Así que aprovechemos el tiempo, porque no sabemos la situación, según algunos está empeorando para la situación que estamos viviendo en el mundo entero, y bueno, y esta preocupación tan grande, ¿sí? Y sabemos que es la palabra del Señor que se va cumpliendo, así que podemos, mientras tengamos la oportunidad de reunirnos, aprovechemos esta oportunidad que tenemos y edifiquémonos en el Señor. Amén. Como dijo el apóstol Pablo cuando él escribió a los hermanos de Éfeso, hablándole de la armadura, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, espíritus, potestades de las tinieblas. Amén. Decía que debíamos de vestirnos con esta armadura del Señor para que podamos resistir, para que cuando venga el día malo podamos resistir. Y dice, y acabado el día malo, sigamos firmes. Amén. Así que les invito a que tomemos como prioridad poder en este tiempo que todavía tenemos para congregarnos, de que podamos no perdernos la oportunidad de congregarnos, de reunirnos. ¿Ven? Te invito a abrir su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 11. Sabemos que estamos viendo cómo se está cumpliendo la palabra del Señor, que a pasos agigantados Dios en la venida del Señor se aproxima. Amén. Y de hecho el Señor lo advirtió
de que tenemos que estar velando, que tenemos que estar preparados para que cuando ese día no nos sorprenda, sino que estemos velando, estemos preparados. Amén. Y estamos viendo, como dije, varios acontecimientos que se está viendo cada día más cómo la venida del Señor se acerca. Aquello que en el libro de San Mateo, por ejemplo, capítulo 24, donde nos habla de los acontecimientos que se iban a producir y que nosotros debíamos estar atentos a esos acontecimientos, que nos habla de peste, de hambre, terremoto, guerra, rumores de guerra, ¿sí? Y que esto era simplemente, dice, el principio de dolor, que todavía no era el fin. Hoy hablaba con una persona y de hecho me quedó, y estoy preparando ahí una palabra, me hablaba de esta grieta de San Jorge, ¿no? San Andrés, ya le cambié el nombre. La grieta de San Andrés, que cada vez dice que está la ciencia muy afligido, muy preocupado por esta situación, porque esto no solo está afectando gran parte de lo que es Estados Unidos, sino que afecta en muchos aspectos, en muchos lugares, los terremotos que están habiendo, los volcanes que están surgiendo y que de una manera tal que nunca se vio como se está viendo en estos tiempos. Y la palabra del Señor lo advirtió que esto iba a acontecer. Guerra, rumores de guerra, terremotos y todo esto es lo que va azotando al mundo entero. Amén. Entonces, el Señor me recordaba una palabra que dice en el libro de Apocalipsis. Juan hace mención de ello, palabra del Señor, capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra del Señor: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Amén. Hay algo importante que nosotros debemos de analizar cuando él se encontraba aislado, cabe la palabra en esta ocasión, se encontraba, lo enviaron a la isla de Patmos y allá lo dejaron para que él muriera de viejo en una isla, y allá cuando él estaba en aquel lugar exiliado, viene la revelación de parte del Señor y él escribe el libro de Apocalipsis, todo lo que él recibe de parte del Señor, recordando las palabras y de hecho escribiendo. Si hay algo importante de que él nos deja escrito todo lo que él recibe como la revelación de parte del Señor de los acontecimientos en el tiempo de él, hablaba del tiempo futuro, de los acontecimientos que iban a venir, ¿sí? Y nosotros hoy, a la luz de la palabra, vamos viendo cómo se va cumpliendo todo lo que él iba recibiendo, se va cumpliendo en su gran mayoría. Pero yo me quiero detener en esta parte donde Juan nos expresa en esta palabra, dice: retén lo que tienes. ¿Sí? Nadie puede retener, nadie puede sostener, nadie puede cuidar algo que no tiene. Primero y principal, ¿verdad? No podemos retener algo que no tenemos. Porque no lo tenemos, entonces ¿cómo lo vamos a cuidar? ¿Cómo lo vamos a guardar si no lo tenemos? Pero hay algo importante en la cual nosotros tenemos, y Juan nos aconseja que debemos de retener, que debemos de cuidar, que debemos de seguir sosteniendo en nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos? Que es de suma importancia de que nosotros hemos recibido a través del Evangelio. ¿Sí? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros debemos de retener? La salvación es una de las cosas que nosotros debemos de retener y cuidar, atesorar en nuestra vida. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos la salvación, que Dios nos dice que a través de Cristo nosotros tenemos la salvación de nuestra alma.
el perdón de nuestros pecados. Tenemos una herencia en los cielos reservado para aquellos que creyeron en su obra. Amén. Entonces la palabra del Señor nos dice, Juan nos dice, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Amén. O sea, hay una recompensa para aquellos que retenemos esta salvación. Y si hay algo que debemos de preocuparnos en este tiempo, es que justamente la situación que abruma al mundo entero, a muchos se está apagando esa fe y esa confianza en el Señor. Muchos están abrazando con fuerza al Señor. Otros están descuidando y se están apartando, se están enfriando. ¿Sí? Y esa es una de las preocupaciones que nosotros tenemos que tener presente. Porque de hecho es parte de lo que nosotros debemos de retener. ¿Sí? El Señor en su palabra dice, cuando venga Jesús a la tierra, ¿hallará fe? ¿Por qué habla de la fe? Porque precisamente la situación que abruma al mundo entero, a muchos está haciendo dudar de la existencia del Señor, del poder de Dios, del obrar de Dios. Y es lo que nosotros debemos de retener, ¿sí? Y una de las cosas a las cuales tengo muchísimos pasajes que me gustaría compartir o por lo menos mencionar, si usted lo quiere, lo que anota, quiere anotarlo, pero una de las cosas importantes, yo le voy a hablar de 5 cosas que nosotros debemos de retener en nuestra vida, ¿sí? Hablando justamente de esta salvación, cómo nosotros obtenemos esta salvación, cómo nosotros cuidamos la salvación que el Señor nos dio por gracia, lo que el Señor nos dio cuando nosotros no merecíamos nada, ¿sí? Pero Dios en su misericordia nos otorgó a través de la obra de Cristo esta salvación. Entonces, de cómo nosotros poder retener esta salvación tan grande. Y una de las cosas que tiene suma importancia en este tiempo que debemos de retener. Fíjese, vamos a encontrar en el mismo versículo 10 del capítulo 3 que estábamos leyendo, dice, hablando de los acontecimientos futuros, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Has guardado, ¿qué dice? La palabra de mi paciencia. ¿Sí? Hay una de las cosas a las cuales nosotros que tenemos que de retener y que es de suma importancia en nuestra vida y es retener justamente en la palabra de Dios. Una de las cosas a las cuales nosotros que tenemos que tener presente la importancia que tiene la palabra. ¿Por qué es tan importante que nosotros podamos retener la palabra? ¿Qué quiere decir retener? Que nosotros guardemos la Biblia y que no perdamos la Biblia, que la Biblia no se estropee. Retener en nuestro corazón, en nuestra mente, la palabra de Dios. ¿Por qué? Fíjese, voy a mencionar, como dije, varios pasajes de la Biblia. Uno de ellos que puedo mencionar es en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Que la palabra del Señor dice que ella es viva y ella es eficaz, más cortante y penetrante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y la coyuntura, y hace su obra en aquellos en a quienes enviaba. ¿Sí? O sea, la palabra de Dios dice que es tan viva y tan eficaz que va a producir una obra en nuestra vida, que va a penetrar en lo profundo de nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro espíritu. ¿Pero con qué propósito? Porque ella va a producir su obra en cada uno de nosotros. Amén. O sea, la importancia que tiene el que nosotros podamos retener la palabra de Dios en nuestra vida, porque ella va a producir algo. ¿Qué produce en nosotros la palabra de Dios? Y de hecho vamos a mencionar, como dije, varios pasajes. Otro de ellos es en segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16.
Dice la palabra del Señor, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. O sea, una de las cosas a las cuales, ¿por qué nosotros debemos de retener? Porque la palabra de Dios no solo es un libro escrito, sino que tiene la inspiración divina. Y lo que es la inspiración de Dios es lo que produce vida. Amén. ¿Por qué? Porque es el soplo de Dios. Es lo que se interpreta que cuando Dios forma a Adán, dice que él formó del polvo de la tierra. Dice que después que formó a Adán, le sopló aliento de vida y fue Adán un ser viviente. Amén. Entonces, este soplo es la inspiración de Dios. Esto es lo que produce vida. Estos días escuchaba un testimonio de un hombre quien partió con el Señor hace muy pocos días atrás, de que no recuerdo muy bien la historia, pero parte de la historia de él, creo que él era musulmán, ¿sí? Y que era un hombre muy, muy devoto a los musulmanes. Y dice que un día estudiando la Biblia, si mal no recuerdo, creo que fue el libro de San Juan, dice que él estudiando para enriquecerse y para refutar todo lo que sería el cristianismo, dice que él leyendo el libro de San Juan, dice que y la vida de Jesús, y en ese momento dice que no solo que le cambió la mente, dice que fue algo radical el cambio que él tuvo, sino que Jesús mismo se le presentó a él y dice que su vida fue transformada, se entregó al Señor y abrazó con tanta fuerza el evangelio que no pudo ser más musulmán, sino que fue un cristiano. Con el solo hecho de leer la Biblia. Por eso la importancia que tiene, ¿sí?, de que nosotros podamos conocer la palabra. Ella es la que va a producir vida a cada uno de nosotros. Conocía acá en Pico una compañera de Jessica, ¿sí?, del colegio de Jessica, dice que también ella leyendo la Biblia, no sé cómo fue, como cae una Biblia en sus manos, ella no conocía al Señor, empezó a leer la Biblia, y dice que fue tal el convencimiento que le produjo la Biblia, la palabra de Dios, que ella se tiró en el piso y se entregó al Señor sola en su casa, sin que nadie le predique. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene la inspiración divina del Señor. Amén. La importancia que tiene, y esta escritura que es inspirada por Dios es útil para nosotros, para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos. Amén. A fin de que nosotros podamos ser enteramente preparados para toda circunstancia, para toda buena obra. Amén. Entonces la importancia que tiene la palabra del Señor para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos. También dice el libro de Romanos, en el capítulo 10 y en el versículo 17 del libro de Romanos, lo que produce también en nosotros la palabra del Señor. Dice el libro de Romanos, siendo uno solo el pan. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Sí, capítulo 10, versículo 17. Dice, siendo uno solo el pan, nosotros, como ser muchos, somos un cuerpo, pues toda... No es este el pasaje. No, yo estoy leyendo en 1 de Corintios. Perdónenme. Romanos capítulo 10, versículo 17. Ahí está, ahora sí. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír? La palabra de Dios. O sea, ¿qué produce en nosotros la palabra? Produce fe. Amén. Cuando estamos escasos de fe, recurrimos, dice que el oír la palabra de Dios va a producir en nosotros abundancia de fe. ¿Sí? Así que, dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios va a producir fe en cada uno de nosotros. En el libro de San Juan, en el capítulo 15, versículo 3, hay una historia
¿sí? Que hace mención también Juan de lo que la palabra del Señor produce. Jesús, haciendo mención de la palabra del Señor, le dice, capítulo 15, versículo 3, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, ¿qué produce? Limpieza. Amén. Produce una limpieza en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros recibimos la palabra del Señor, empieza ella a limpiarnos nuestra vida espiritual y nos limpia la palabra del Señor. Jesús, hablando con sus discípulos, Jesús toma una palangana y se ciñe una toalla en su cintura y le dice, es necesario que yo tengo que lavarle los pies. Y Pedro le dijo, no, Señor, a mí los pies no me los vas a lavar. Pero no porque él fuese una persona, permítame esta palabra exquisita, y decir, no, que me vas a tocar los pies. No, era porque el que hacía ese trabajo eran los sirvientes. Entonces dijo, yo no puedo permitir que mi Jesús se humille hasta al punto de ser un sirviente, que él me tenga que lavar los pies. Entonces dice, Señor, no me vas a lavar los pies. Entonces Jesús le dijo, si yo no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Y lo que yo hago ahora no lo vas a entender. Entonces ahí le dijo, Señor, si es así, entonces lavame entero. Y le dijo, no, no es necesario, porque ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. O sea que la palabra produjo en ella una limpieza, una transformación de vida, de conducta, de pensamiento. La palabra de Dios fue limpiándolos. Amén. O sea, la importancia que tiene la palabra. La palabra dice en el libro de San Mateo, capítulo 4, versículo 4, que produce vida. Amén. Ahí nomás, en San Mateo, capítulo 4, versículo 4, también dice el Señor a través de su palabra, que la palabra del Señor produce vida en nosotros. Como decíamos al comienzo, que la palabra del Señor es la que va obrando. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. O sea que la palabra alimenta y produce esa vida. Cuando fue Jesús tentado, que refutó al enemigo, al diablo, él dijo, dice, decile a esta piedra que se conviertan en pan. Dijo, no solo de pan puede vivir el hombre, sino que de la palabra de Dios también va a sustentar su alma, su vida. Amén, aleluya. La palabra, dijimos, que produce fe, produce sanidad, produce prudencia. ¿Sabe cuántas cosas nosotros tenemos? La importancia que tiene la palabra de Dios. ¿Por qué aconsejamos a cada uno de nuestros hermanos de que se interese por conocer la Escritura, de leer la Biblia, de poder empaparse de ella, porque conoce a Dios, conoce a Cristo, conoce la obra del Señor, conoce lo que nosotros, aleluya, la importancia que nosotros tenemos para Dios y lo que ella va a ir produciendo en cada día, en cada uno de nosotros. ¿Sí? La palabra del Señor, como decimos, produce vida, produce fe, produce sanidad, produce crecimiento, nos hace prudente, nos ofrece luz en el camino. Dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén, aleluya. Hay una palabra tan importante en el libro de San Juan, en el capítulo 12, el versículo 48, que dice que por la palabra de Dios nosotros vamos a ser juzgados un día. Así que si no conocemos la palabra del Señor, cuando la palabra nos enfrente, cuando la palabra del Señor nos sea revelada y que nosotros tengamos que ser juzgados por la palabra, ¿cómo nosotros vamos a interpretar todas aquellas cosas que nosotros necesitamos? Dice que por la palabra del Señor vamos a ser juzgados un día. Amén. O sea, fíjese la importancia que tiene de que nosotros podamos retener la palabra del Señor.
Y me vienen tantas cosas a la mente. Recuerdo en una oportunidad también un misionero, un hombre de Dios, dice que fue encarcelado y lo pusieron en un lugar oscuro. Lo encerraron por muchos días ahí. Y dice que la soledad y la oscuridad a una persona la trastorna, le trastorna la mente. ¿Sí? A muchos sacaron de aquel lugar, dice que loco, porque la soledad y el aislamiento le produce ese efecto en la mente. Y cuando dice que encerraron a este hombre ahí por muchos días, yo no recuerdo si fueron meses o días que él estuvo encerrado, dice que él empezó a recordar aquellas palabras que él había retenido en su mente y en su corazón, y entonces todos los días, el tiempo que él tenía, él recitaba las palabras de Dios. Y recitaba la palabra, leía, releía en su mente aquellas palabras que había atesorado en su corazón, que había atesorado en su mente, y dice que eso lo sostuvo durante todo ese tiempo. Entonces lo sacaron, dice que un buen día lo sacan de aquel lugar y se sorprendieron, porque lo encontraron tan lúcido como aquel día que lo pusieron. Y entonces dice que vinieron y le preguntaron, pero ¿cómo pudiste hacer? ¿Cómo pudiste pasar tanto tiempo en la oscuridad y aislado y que no te afectó? Y entonces dijo, no, porque mientras yo estuve ahí recordaba los pasajes y memorizaba y repasaba, y eso producía en mí, aleluya, lo que él necesitaba para él poder pasar aquel momento. La importancia que tiene la palabra del Señor, la importancia a la cual nosotros tenemos que darle en este tiempo. ¿Sí? Porque como dije al principio, hoy todavía damos gracias a Dios que podemos congregarnos, pero si Dios no permita, llega un momento que no vamos a congregarnos, no podemos reunirnos. Tenemos muchos medios y gracias damos al Señor, uno de ellos, el medio de comunicación que tenemos, el internet y demás de cosas. Pero qué importante que es que al momento de nosotros retener la palabra del Señor podemos enfrentar muchas circunstancias, situaciones a las cuales nos sostienen y nos mantienen nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra confianza con el Señor. Amén. La importancia que tiene de nosotros retener la palabra del Señor. Dice otra de las cosas que nosotros debemos de retener en el mismo libro de San Mateo capítulo 5, versículo 8. Hay un pasaje muy importante, otra de las cosas a las cuales nosotros debemos de retener. Dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Lo vuelvo a leer, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo mantenemos nuestro corazón limpio? ¿Cómo retenemos la pureza de nuestros corazones? ¿De qué se puede contaminar nuestro corazón? Hay tantas cosas que nuestro corazón se puede contaminar y a la cual nosotros debemos de cuidar que nuestro corazón no se ensucie, no se infecte. De cuántas situaciones de que en nuestro cotidiano vivir puede afectar nuestra vida espiritual, nuestra vida moral, pasa por nuestros corazones, ¿sí? De la idolatría. Es una de las cosas, idolatrar a alguien, idolatrar algo, es una de las cosas que muchas veces tenemos que cuidar, que nuestro corazón no se manche. El rencor, el nosotros guardar rencor, es una de las cosas que muchas veces nosotros tenemos que cuidarnos, ¿sí? De que nosotros podamos aprender que nuestro corazón sea un corazón dócil, un corazón perdonador. ¿Sí? Un corazón a la cual pueda ser sensible. Muchas veces el rencor es una de las cosas que afecta tanto la vida del cristiano. Hay muchas personas que en muchas ocasiones tuvimos que orar y producir una liberación espiritual. ¿Por qué? Porque guardaba tanto rencor en su corazón que permitió que el enemigo tome cuenta de ese corazón, y el odio ha tomado cuenta del corazón.
¿Por qué? Y porque muchos de ellos dicen, bueno, porque fue abusado, porque fue maltratado, porque pasó circunstancias tan duras que marcó tanto su corazón que guardaron rencor. Y cuando guardaron rencor, la ira, el enojo, invadió su corazón y el enemigo, el diablo, tomó cuenta de ese corazón. Entonces, una de las cosas que tenemos que guardar nuestros corazones del rencor, de la amargura, es otra de las circunstancias, situaciones de que hay personas que permiten inconscientemente o por ahí conscientemente abraza la amargura en su corazón y esa amargura puede producir también la raíz de amargura y dice que muchos pueden perder la salvación por la raíz de amargura, porque la amargura invade su vida y su corazón. Otra de las cosas, el celo, la vanagloria, la soberbia, el orgullo, son cosas que pueden ensuciar y tomar cuenta de nuestro corazón. Y es una de las cosas que la palabra de Dios dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos van a ver a Dios. Si no mantenemos nuestro corazón limpio, ninguno de nosotros podemos un día poder ver a Dios, poder estar en la presencia del Señor. Amén. Y es cosa tan fácil. Muchas veces hay personas que dicen que el orgullo es para aquel que tiene mucho, el que puede tener muchos bienes y ese corazón se enorgullece. Y hay personas que son tan humildes, no humildes, son tan pobres, permítanme la palabra, no sé si cabe la palabra, ¿sí? De no tener muchos bienes, pero es tan orgullosa. ¿Sí? Tan altiva que muchas veces teniendo tanta escasez, tanta necesidad y alguien que quiera acercarse, ayudarlo, dice, no, yo no recibo nada de nadie. ¿Sí? El orgullo. Y es una de las cosas que nosotros debemos de cuidar nuestros corazones, la soberbia, un hombre, una mujer altiva, ¿sí? Hay cosas, dice la palabra de Dios, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia al humilde. Amén. Jesús mismo, en otra palabra, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Que podamos nosotros retener nuestro corazón limpio, la necesidad de que nuestro corazón muchas veces permanezca limpio. Es otra de las cosas importantes. Otra de las cosas de suma importancia, como hacía mención en su momento, también es retener nuestra fe. Vuelvo a mencionar Lucas, o menciono, mejor dicho, Lucas capítulo 18, versículo 8 del libro de San Lucas. El pasaje que hacía mención hace un momento, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hay una de las cosas a las cuales nosotros tenemos que tener tan presente. Desde el comienzo de la creación de la raza humana, el enemigo de nuestra alma fue uno que desvió el propósito de Dios por quitar la fe y la confianza de Adán y Eva que habían depositado en Dios. ¿De qué manera? Porque cuando ellos creyeron a lo que Dios le había dicho, de que ellos no tenían que desviarse del propósito de Dios, pero se le presentó la serpiente, quien el diablo y Satanás, y le dijo, pero no es así como Jesús, como Dios le dijo. No es así, no es tan así. El Señor le dijo que todos de los árboles, del fruto de todos los frutos de los árboles ustedes no pueden comer. No, le dijo. Solamente del árbol que está en el centro, de ese no podemos comer. Porque Dios dijo que de cierto el día que comamos vamos a morir. Y le dijo, no es así. Como diciendo, es mentira lo que Dios dijo. Porque sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a ser igual a Dios. Entonces, ¿qué hizo? Desacreditó la fe que ellos tenían en la palabra de lo que Dios le había dicho.
Entonces la fe es una de las cosas que muchas veces el enemigo, el diablo, va a querer opacar, va a querer apagar nuestra vida. Y entonces es importante que nosotros retengamos nuestra fe, ¿sí? Por eso cuando Jesús dice en esta palabra, dice, cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe? Si hay alguien que está tratando de una y de otra forma de que se apague la fe. Estos días estaba hablando con un hombre que le operaron sus rodillas y está postrado, esperando una recuperación, y le dijo, ¿usted es un hombre de fe? Me dice, no, yo no creo, dice, porque yo viendo tantas situaciones que hay en el mundo, si hubiese un ser supremo, dice, ¿por qué tenemos que vivir en estas condiciones? Y sabe que no es la primera vez que lo escucho. En varias ocasiones escuché a tantas personas decir, si hubiese un Dios, ¿por qué nosotros tenemos que vivir o padecer o ver tanta maldad en el mundo? Pero también nosotros tenemos que tener presente de que hay circunstancias en este mundo, pero ¿por qué están las circunstancias? ¿Por qué están las situaciones en el mundo? Por la misma maldad del hombre. Por la misma situación que nosotros mencionamos reiteradas oportunidades en este lugar, en la iglesia, que nosotros somos pecadores por naturaleza, que la desobediencia de Adán trajo la condenación y trajo la maldad del mundo entero. Entonces esa situación, la maldad, fue tomando cuenta, y dice la palabra del Señor que la maldad se iba a multiplicar en los últimos. O sea que muchas veces nosotros, ¿cómo puede ser que un hijo le haga esto a un padre? O a una madre, tantas situaciones que vemos, un esposo a la esposa, o viceversa, cuánta maldad que vemos en el mundo, cuánta violencia, cuántas situaciones en el mismo entorno familiar. Que voy a decir, pero ¿cómo puede ser? Pero nos vamos dando cuenta que la maldad, todo lo que el Señor dijo, esta maldad se iba a ir multiplicando, no se iba a ir sumando, multiplicando. Y quien sabe de un poco de multiplicaciones, ¿sí? Nos damos cuenta cómo va acrecentando, cómo se va multiplicando de una manera tan drástica, tan grande, tan rápido, ¿sí? Y es la importancia, dice que nosotros debemos de retener nuestra fe. ¿Por qué? Porque dice el libro de Hebreos capítulo 11 y versículo 6, uno de los pasajes fundamentales a los cuales nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Qué dice? Que sin fe es imposible que nosotros agrademos a Dios. Si no hay fe, no hay manera que nosotros podamos agradarle a Dios. Entonces, por eso la importancia de la fe. Sí, a través de la fe, dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, que nosotros a través de la fe alcanzamos la salvación de nuestra alma. Si no tenemos fe, ¿cómo nosotros vamos a creer en el sacrificio que hizo Cristo? ¿Cómo vamos a creer en la obra de Cristo en nuestra vida? Necesitamos la fe. A través de Cristo nosotros alcanzamos la salvación de nuestra alma. Sí, a través de la fe, dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, que a través de la fe nosotros somos guardados. Sí, Él nos guarda. A través de la fe nosotros alcanzamos el ser guardados. Dice la palabra del Señor que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Sí, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea que a través de la fe nosotros somos guardados por Dios mismo. Dios mismo cuida de nosotros. Dios mismo tiene cuidado de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque depositamos nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Entonces Él tiene ese cuidado de cada uno de nosotros. Pero si no tenemos fe, si no creemos en Dios, entonces no podemos agradar a Dios. Dice, sigo mencionando el libro de Efesios capítulo 11, versículo 6. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es galardonador de los que le buscan.
Amén. O sea que Él va a recompensar a aquellos que buscan a Dios. Entonces la importancia de que nosotros tenemos que tener esa fe. Recibimos la promesa del Espíritu a través de la fe. A través de la fe, muchos de nosotros hemos experimentado la sanidad. A través de la fe, nosotros somos sanos. Amén. Entonces la importancia que tiene el que nosotros podamos retener la fe en Dios. La fe en la obra de Cristo. La importancia que tiene, como dije, sin fe es imposible, sin fe no alcanzamos la salvación, a través de la fe somos guardados, a través de la fe recibimos la promesa del Espíritu, a través de la fe somos sanos. Amén. O sea, la importancia que tiene el poder retener la fe. A través, otra de las cosas que debemos de retener en nuestra vida. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Otra de las cosas a las cuales nosotros debemos de retener en nuestra vida. Y muchas veces, hay personas que tienen en poco esta palabra. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 12 y capítulo 12 y versículo 14. Dice, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie va a ver a Dios. ¿Qué es ser santo? Tenemos que andar con una aureola en la cabeza. Andamos todos los días como los monjes. Caminamos despacito, somos serios. ¿Eso es santidad? No. Santidad es apartarse del mal. Santidad es cuando nosotros nos vamos apartando de toda aquella cosa que puede afectar nuestra vida espiritual. La mentira, el engaño, la doble personalidad. Sí, y cuántas cosas podemos enumerar, cuántas cosas que muchas veces de una forma o de otra estamos involucrados. Pero si nosotros dice que no nos mantenemos santos, no nos mantenemos apartados de aquellas cosas, viene el Señor y nosotros no nos vamos. No nos vamos. Dice, seguir la paz con todo, en lo que de nosotros dependa. De lo que nosotros dependa, de que nosotros podamos estar en paz con todos los hombres, con toda la humanidad, ¿sí? En cuanto a nosotros dependa, de que nosotros podamos mantener esa paz, esa comunión hermanal, personal, familiar. En cuanto a de nosotros dependa, tenemos que tratar de hacer lo posible y a veces lo imposible, para que nosotros podamos mantener esa buena relación con todos, ¿sí? De que, no, pero lo que pasa es que no sabe lo que hizo fulano, lo que hizo mengano, lo que me hizo, lo que me dejó de hacer, su personalidad, su forma. Pero en cuanto a nosotros dependa, tenemos que tratar de estar en paz con todos. ¿Sí? Y que tenemos que retener esta santidad, si no, nosotros no vamos a ver a Dios. La importancia que tiene el que nosotros podamos mencionar y conocer. Dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 7 y versículo 1, también ahí hace mención de este pasaje tan importante. Otra de las cosas que nosotros debemos de retener. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor a Dios. ¿Cómo nosotros podemos apartarnos de todas aquellas cosas que pueda afectar nuestra vida espiritual cuando nosotros tememos a Dios? Temer a Dios no es tenerle miedo. ¿Sí? No es tenerle miedo. Temer a Dios es cuando nosotros tratamos de no causarle mal, de que nosotros no seamos quienes le causemos a Él un dolor, que nosotros no le honremos, no le respetemos, ¿sí? Entonces, que nosotros podamos ser
personas reverentes, ¿sí? Que nosotros podamos tener presente esta situación. El temor a Dios, el que nosotros podamos temerle a Dios, ¿sí? Que nosotros no hagamos algo que pueda dañar su corazón, decir por qué nosotros entristecemos el Espíritu Santo de Dios muchas veces cuando no tememos a Dios. Cuando nuestras acciones, nuestro proceder, muchas veces lo hacemos, no importa lo que digan, no importa lo que pase, no importa, no, nos tiene que importar. Porque también depende nuestro testimonio en las cosas que nosotros hacemos, en la cual nosotros caminamos en temor delante de Dios. Y cuánto más nosotros tenemos que tener presente. Hay tanto para que nosotros podamos mencionar, que podamos hablar, ¿sí? En cuanto a retener la santidad. Dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Que nosotros nos apartemos, ¿sí? Que nosotros podamos apartarnos pura y exclusivamente para Dios. Eso es lo que significa santidad. También, ya con esto, termino el último punto: mantener la lámpara encendida. ¿Cómo mantenemos una lámpara encendida? Bueno, hoy que no se corte la corriente. Sí, que vayamos y paguemos por pico lo que... Entonces no nos corta la luz. Pero cuando estaba hablando de la lámpara, hace mención, por ejemplo, muy puntualmente el libro de San Mateo, el capítulo 25, cuando habla de las 10 vírgenes. Aquellas vírgenes dice que estaban esperando la venida del esposo. Era la costumbre de los judíos, ¿sí? De que la novia estaba acompañada con sus concubinas, y entonces ahí dice que todas ellas tenían una lámpara encendida. No había corriente, no había luz eléctrica. Entonces esa lámpara ellos debían mantener encendida para que ellos puedan salir en la oscuridad. Entonces ellos debían de tener aquella lámpara encendida para ir todas juntas a hacer la ceremonia del casamiento. Ella venía, el esposo venía, el novio venía, las tomaba de su casa y las llevaba a su casa. Y allá celebraba la boda. Entonces, cuando dice que el esposo se tardó y aquellas que tenían su lámpara encendida, cabecearon todas y se durmieron, pero a algunas de ellas se le apagó la lámpara. ¿Y cuál era el combustible que mantenía la lámpara encendida? Era el aceite. Con el aceite se mantenía la lámpara encendida. Entonces, cuando se le terminó el aceite a aquellas mujeres, y dice insensatas, porque llevaron la lámpara y se olvidaron, no tuvieron el cuidado de llevar suficiente combustible para que la lámpara no se apague. ¿Sí? Ese combustible representa el Espíritu Santo de Dios. Que nosotros como iglesia, que nosotros como esposa del Señor, debemos de mantener nuestra lámpara encendida, la vida espiritual en comunión con Dios. ¿Sí? Nuestra vida de consagración, de búsqueda al Señor tiene que ser algo constante en nuestra vida. ¿Sí? De que nuestra lámpara no se apague. Cuando nosotros mantenemos nuestra lámpara encendida, entonces nuestra vida tiene una comunicación, una continua relación con Dios. Entonces, a través de mantener nuestras lámparas encendidas, un día vamos a estar en la presencia del Señor. El poder estar lleno del Espíritu Santo de Dios. El que podamos nosotros estar llenos del Señor. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de que estamos llenos, de que somos señales, que tenemos el Espíritu Santo del Señor? Una de las evidencias de la llenura del Espíritu Santo es el hablar en nuevas lenguas. Que cada uno de nosotros debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Otra de las evidencias de que nosotros tenemos el Espíritu Santo del Señor lo encontramos en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, del versículo 22 en adelante, ¿sí? Donde habla de los frutos del Espíritu.
¿Cuáles son los frutos del Espíritu que van a aflorar en nuestra vida? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza. Contra tales cosas dice que no hay condenación, no hay ley. O sea que cuando hay mansedumbre, cuando hay paciencia, cuando somos benignos, cuando hay bondad, cuando hay fe, cuando hay templanza, es porque estamos llenos del Espíritu Santo del Señor. Pero cuando somos impacientes, cuando no toleramos a nada o a nadie, cuando no somos bondadosos los unos con los otros, es porque está faltando esos frutos del Espíritu en nuestra vida. Necesitamos mantener nuestra lámpara encendida. ¿Y cómo nos vamos dando cuenta que hay eso en nosotros? Porque somos pacientes, somos benignos, somos buenos, queremos ayudar al uno al otro. Sí, esa bondad está en nosotros, que tenemos fe, mansedumbre. Somos una persona con templanza, templados. ¿Sí? Sabemos soportar, tenemos esa fortaleza para soportar ciertas circunstancias, situaciones a las cuales nos toca enfrentar. Necesitamos estar llenos del Espíritu. Entonces, a través de esa búsqueda, amén. O sea, 5 cosas que nosotros debemos de retener. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, retenemos la fe. Retenemos la lámpara encendida, la santidad, el que nuestro corazón no se ensucie. Sí, retenemos la palabra del Señor. Cuando retenemos estas cosas, entonces nosotros estamos resguardando y estamos reteniendo esta salvación. Sí, que la salvación es gratuita, pero las obras que nosotros debemos de mantenernos para que cuando venga el Señor nos halle apto. Amén. Que si el Señor viniese mañana, viniese esta noche, que nosotros podamos estar reteniendo todas aquellas cosas, esa salvación tan grande que costó un precio de sangre. Amén. Debemos de retener entonces la palabra, retener el corazón limpio, retener la fe, aleluya, retener la santidad y retener nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios. Póngase de pie. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Señor, te damos gracias en esta noche por esta bendición tan grande, por este privilegio